Hoy seguimos con la P de poder, el poder de Dios, el dunamis de Dios. Hay dos palabras que unen este tema de poder. Dunamis en la concordancia Strong, G1411 es fuerza, poder milagroso, habilidad, abundancia, milagro, poder, fuerza, violencia, trabajo divino. Y por otro lado, hay otra palabra que es exousia, que exousia viene más de la G1849 en la concordancia Strong y es más capacidad, competencia, influencia delegada, autoridad, jurisdicción, poder, derecho, fuerza. O sea, usualmente se usa más para autoridad. De hecho, John Wimber decía que exousia era como la placa del policía, la ropa que andaba puesta, y el dunamis era el arma que el policía se colocaba. Obviamente, el arma no se usa siempre, pero ese es el dunamis, ese es el poder. La exousia es la placa, donde el policía al levantar la mano, todo el mundo tiene que hacerle caso, tiene autoridad, todo el mundo entiende que está diciendo pare o espérese, alguna de las dos. La parte de la palabra exousia, o sea, ousia, ¿verdad? Porque está exousia, esa palabra ousia significa en griego sustancia o esencia. Y en las controversias de la naturaleza de Jesús, cuando se trataba de encontrar o de comprender un poco acerca de Jesús en el pasado, en la historia de la iglesia, podemos ver en algunos credos, especialmente en el credo de Nicene, que es de los obispos católicos, en el estudio de la historia, cuando se estudia a Jesucristo, la frase de una sustancia o una esencia con el Padre, así dice este credo. Eso se traduce en griego homousios, ¿verdad? Jesús tiene la misma esencia que el Padre. Entonces esa palabra ousia significa esencia y la parte ex significa que fluye, palabra de salida, que fluye la esencia del ser. Entonces ex fluye o sale y ousia esencia o sustancia. Entonces fluye de la esencia del ser. O sea, en otras palabras, la potencialidad de Dios. Es la autoridad misma de Dios en Jesucristo. Dunamis es la potencialidad liberada. Entonces esta dinámica de poder es la mano de Dios. Fluye su esencia misma. El poder de Dios fluye de la exousia del mismo. Es basado en el propio ser del mismo. Nadie puede liberar el dunamis de Dios, solo Dios mismo. Inclusive esa exousia es dada por Dios, únicamente Él. Ese es un poder que viene de la nada, sino de Dios mismo. Es milagroso, es creativo, es catalítico, genera cambios radicales, nacimientos donde no hay sanidades, liberaciones, etc. La palabra de Dios habla de este poder. Podemos ver a Juan el Bautista, que es uno de los pasajes que ya hemos estudiado anteriormente, pero pongan atención a esta parte. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, esa palabra uno la estudia, poder de Elías, esa palabra poder es dunamis, nuevamente, el dunamis de Dios, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los adolescentes y la sabiduría del justo. De este modo preparar a un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Es muy importante cuando uno lee las palabras, particularmente si son las mismas en distintos pasajes, si realmente en el original son las mismas. En este caso es dunamis. Eran palabras con poder. Cuando Juan el Bautista se movía, realmente no era que daba un mensaje de que ya venía Jesús y espérenlo y esto es muy bueno. No, era una fuerza sobrenatural, un poder que él sentía que no era controlable. Era algo que salía de él, era como un micrófono encendido extremadamente con pasión, ¿verdad? Y esto se puede traducir como cuando leemos en Jeremías, donde en Jeremías 29 dice, tu palabra es fuego a mis huesos. O sea, es una experiencia de poder dentro del cuerpo de la persona, que en este caso es Juan el Bautista, que hace que él hable, él ejecute, él exprese y proclame en este caso el mensaje de que Jesús venía y traía el reino. De hecho, hay varias dimensiones de poder de Dios. Esta que vemos es una dimensión profética, con poder. El poder del ministerio de Juan el Bautista es el poder que vemos en la historia, que ha tenido diversos predicadores, también en los distintos avivamientos, como en el de Azusa, perdón. O hay un avivamiento de una persona que era evangelista de nombre L.D. Moody, que él trajo un avivamiento a New York City y cuando estudiamos este avivamiento vemos cómo las calles se llenaban, o sea, no era un estadio, eran las calles de una ciudad. Y así es el poder de Dios. Cuando es manifestado a través de una persona,
jala a la gente, empieza a tener experiencias la gente con este poder y por ende se da un avivamiento. Cuando el poder de Dios llegaba a kilómetros de distancia y atraía a la gente al arrepentimiento, eso quiere decir que es algo catalítico, es un poder catalítico. Y es lo mismo que pasaba en el río Jordán cuando se estaba bautizando a Jesús, donde la gente se preguntaba, ¿qué es este fenómeno? Pero suave un toque. Juan el Bautista dijo que venía y tenemos aquí a Jesús. Jesús que se está bautizando, ¿verdad? Todo ese poder de mensaje profético o poder profético se empezaba a experimentar donde traía a las personas a arrepentirse, a arrepentimiento. Podemos ver también el poder en María. En Lucas 1:35, nueva versión internacional, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a hacer lo llamarán Hijo de Dios. A veces se puede pensar que poder y presencia es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es la presencia que llega de Dios y otra es el poder para ejecutar algo, el poder para sanar, el poder para liberar, el poder para hacer un milagro, el poder para quebrar una situación y volverla totalmente redimida. Este poder también vino sobre María. ¿Por qué? Porque el vientre de María ocupaba el dunamis de Dios para producir un bebé en su vientre de manera sobrenatural. Por lo tanto, es un poder creador en este caso. El anterior era un poder profético, el de Juan el Bautista, que traía el arrepentimiento a la gente en un lugar grande de kilómetros, donde se experimentaba el poder de Dios a través de esas palabras de Juan el Bautista, donde traía arrepentimiento y traía convicción a la gente en ese lugar del río Jordán. Ahora, esto del poder también va involucrado con la mano de Dios. Podemos ver en Lucas 1:66, donde habla que sobre este niño la mano del Señor estaba con él. Entonces, cuando la mano del Señor está sobre alguien, es directamente asociado con el poder, porque es liberado, algo en el individuo. De hecho, John Wimber en uno de sus conferencias, él decía, el dedo de Dios, cuando viene y toca el cuerpo de alguien, hay una liberación en esa persona, hay una sanidad en esa persona, algo pasa en esa persona, pero a veces vamos a experimentar la mano de Dios. Y eso es bíblico. Cuando Dios viene, la mano de Dios, de Él, estaba con los jueces en el libro de jueces. La mano de Dios estaba con Sansón. La mano de Dios estaba con Saúl en un periodo de tiempo, pero estuvo. Y en 1 Samuel 10:6 dice así, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¿Ven? Ahí otra vez, ese poder también estaba con Saúl, a pesar que al final terminó todo distinto, pero estaba con Saúl en un tiempo. Porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, evidentemente, por lo menos en este caso que estamos leyendo en Samuel, hay profecía, hay poder, algo pasa, pero ejecutado por el poder de Dios. En Hechos 1:8 Jesús dijo, recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces ustedes tendrán esta dinámica. Nosotros vamos a tener esta dinámica de liberar poder en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo, cuando venga sobre nosotros o cuando viene sobre nosotros, nos otorga ese poder. Y esto ya lo hemos experimentado muchos de nosotros. Tal vez usted nunca lo ha experimentado, pero lo va a experimentar. Porque si usted está viendo este video, si usted está recibiendo este entrenamiento, es porque Dios se está envolviendo en toda esta dinámica que es del reino de Dios. Por eso es que Dios no es una teoría. Lucas 4:14 dice que esta es la parte de la tentación de Jesús. Esto es muy importante verlo. Y me llamó mucho la atención como Ken explica esta parte, porque dice que hay varios puntos que tenemos que observar de la tentación de Jesús en el desierto, que algo sucede cuando somos bautizados, somos llenos del Espíritu, entramos en un espacio de desierto donde puede haber tentación, puede haber pruebas. Particularmente lo podemos leer en el Lucas 4, cómo la identidad de Jesús fue confrontada, fue puesta a prueba, pero Jesús estaba ayunando y orando en ese espacio en el desierto y luego salió con poder. Hay una dinámica que podemos aprender de Jesús y nosotros practicarla, que es la del ayuno, la de la oración, y empezar a comprender que eso es un espacio donde vamos a tal vez experimentar una tentación o una prueba donde vamos a pasarla con su poder. Y después de ahí salimos con esa fuerza sobrenatural. Esto es simplemente una explicación que Ken da, donde se puede ver a Jesús como fue bautizado en agua, el Espíritu Santo cayó sobre él como paloma, luego fue
lleno del Espíritu, luego fue llevado al desierto, lleno del Espíritu, luego fue tentado y luego salió con poder de ese lugar. Entonces vemos en Lucas 4:14 así, dice así: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Entonces vemos la dinámica. Lucas 3:21 y 22. Aquí el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Esta primera parte es la dinámica de este proceso que les estoy hablando. Podemos ver esto como una consagración y es una sumisión a Dios, es un sí rotundo a Dios. Jesús estaba claro de su llamado y se sometió a todo lo que el Padre lo estaba llamando a hacer. Su propósito. Eso es lo mismo con nosotros. Dios nos está llamando a consagrarnos, a decirle sí rotundo, a estar rendidos a Él, totalmente sumisos a Él, para que Él cumpla en nosotros el llamado que Él ha preparado para nosotros. Lucas 4, ya aquí viene, vemos cómo se levanta una batalla después de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, se levanta una batalla y eso es similar con nosotros. Satanás puede que ponga dudas en nosotros de quiénes somos, inseguridad, usted no va a poder, no sos tan capaz, es un montón de mentiras que se dan en el proceso del avance, en el desierto, pero luego de consagrarse, viene la prueba y viene poder. Esto es, voy a buscar del Señor en ayuno y oración para intimarme con Él, relacionarme con Él y que la esencia misma del Padre opere a través mío para ver su poder manifiesto en situaciones específicas. ¿Ven? Es muy diferente escuchar esa explicación a yo decirles, hacemos paso 1, 2, 3 para ganar poder y nos volvemos personas poderosas. Esa no es la explicación que estoy tratando de dar. Cuando le decimos a Dios, Padre, aquí estoy, úsame, estamos consagrándonos a Él. Hacer esto es llevarnos a lo más profundo de Dios. No a veces, no cuando tengo ganas, es un sí rotundo a Dios. En nuestra oración, en nuestra relación con Él, aunque sintamos una batalla y podemos experimentar al mismo tiempo los dos reinos, el reino de Satanás y el reino de la luz, operando al mismo tiempo. Por eso es tan importante pedir oración, nuevamente lo digo, no estamos solos, ustedes no están solos, yo no estoy sola. Cuando estamos viviendo algún tipo de batalla y no sabemos qué está pasando, nos sentimos impotentes y al mismo tiempo nos rendimos a Él porque ya no sabemos qué hacer o qué decir o qué decidir. Bueno, aquellos que logramos pasar en medio de todo este proceso de batalla, donde sentimos, pensamos, decimos, pedimos oración, sentimos todavía eso, pedimos oración, seguimos avanzando, sentimos todavía eso, experimentamos la victoria, porque decidimos avanzar en medio de todo. Entonces, la victoria se experimenta porque decidí avanzar en medio de la batalla que estaba viviendo. Entonces, la dinámica de este tema de poder es consagración, sí rotundo a Dios, tentación que viene y nos pone a prueba, particularmente la identidad o nuestra capacidad. Y aquí podemos ver esa parte de poder. Cuando Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Eso es la tercera parte. Y luego la cuarta es la victoria. Victoria es un término militar. Victoria es relacionada a la palabra evangelio. Victoria es lo que buscamos cuando estamos en medio de una batalla. En nosotros, no. En nuestra capacidad, tampoco. ¿Por nosotros mismos? No. Esta victoria solo la podemos ver en Jesús, donde el enemigo lo vemos destruido frente a nuestros ojos, frente a nosotros. Esto es una dinámica que vemos en Jesús y que aplica para nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo quiero esto. Y debemos estar abiertos en nuestras reuniones a su manifestación. Sin embargo, esto es en intimidad con el Señor. Y que no caigamos en el error de voy a intimar para ganar poder. No, voy a intimar porque Jesús es mi modelo y Jesús hacía esa intimidad con el Padre. Pero Jesús también, luego de estar en intimidad con el Padre, hacía solo lo que el Padre le mostraba. Y en esa intimidad Él ayunaba y Él obedecía a cualquier precio. Y ahí es donde nosotros vamos a seguir avanzando en estas dinámicas del reino. Cuando nos damos cuenta, empezamos a experimentar más de la dinámica del reino, más de su poder, más de su presencia, más liberaciones más tangibles, sanidades más tangibles, y es por toda esta dinámica que Jesús modeló. También podemos ver cuando Jesús salía a poder de Él. ¿Se acuerdan cuando Él caminaba en medio de la multitud? En Lucas 6:19. Toda la gente, ojo, toda la gente procuraba tocarlo, porque de Él salía, ¿qué?
poder que sanaba a todos. Entonces, vean qué increíble, de nuevo, que podamos tener una mente abierta en todas estas cosas, pero es posible que Dios nos use hablando con otros sin necesidad de decir, déjame orar por vos, porque el mismo poder que salía de Jesús, aún simplemente porque Él pasaba y la gente lo tocaba, es posible que nos suceda a nosotros. Y de nuevo, esto no es para obsesionarnos en la palabra poder. Esto es un tema de experiencia de lo que a Jesús le pasaba, que está accesible a nosotros. De hecho, recuerdo que yo tenía un compañero en la escuela y es algo que viene a mi mente ahorita, que él contaba que en varias ocasiones las compañeros del trabajo se le acercaban con dolores o con molestias o que estaban cansados y que cuando terminaban de hablar con él, mera casualidad decían, mira, desde que empecé a hablar con vos tenía dolor, pero ya se me quitó. Entonces, cosas así es posible que nos sucedan. En una conversación, el poder de Dios fluye a través de nosotros, sin necesariamente accionar eh, pasos religiosos, como, mira, cerremos los ojos, mira, voy a orar por vos, no necesariamente. Ahora, esto no podemos hacerlo nosotros, por supuesto, pero sí podemos disponernos y sí podemos prepararnos y sí podemos disponer el espacio para que esto suceda. De hecho, en Lucas 8:46, Jesús dijo, yo sé que de mí ha salido poder. Los discípulos no se habían dado cuenta de eso. Hay mucha gente, todo el mundo te toca. Te ha tocado la espalda, la pierna, el tobillo, los pies. Y Jesús dijo, no, es que yo sé que ha salido poder de mí. Se sintió ese poder. Jesús lo mismo lo experimentó. De hecho, parte también de los testimonios que se van grabando, ¿verdad? En esos entrenamientos, había una muchacha en Viña Heredia, que inclusive el video de ella está en este canal de YouTube, y a ella le creció el pie, ¿verdad? Estábamos en uno de los entrenamientos y recuerdo que ella decía, yo vi el testimonio que estabas proyectando en el video, parte del poder del testimonio es ese. Hay un poder detrás del testimonio. ¿Por qué? Porque hay un poder de Dios que se manifestó, el dunamis de Dios se manifestó en la persona, eso se graba, entonces otros ven eso y experimentan el dunamis de Dios. Y recuerdo que Maricruz experimentó el poder de Dios viendo el testimonio en el video y ella siempre llegaba con un bastón y ella dijo, yo empecé a sentir electricidad muy fuerte en mi pierna, que subía y bajaba. Y en eso ella dijo, este pie me creció. O sea, como que algo en ella dijo, este pie me creció. Ya a ella médicamente se le había dicho la diferencia de 2,5 cm. Entonces ella fue al baño y ella dijo, oh por Dios, me creció el pie. Hizo pruebas, fue al baño y bueno, gastó un montón de tiempo para luego confirmarnos a nosotros que algo le había pasado. Entonces, en medio de el entrenamiento, recuerdo que ella se puso como a correr de un lado a otro, comprobando ella misma que en serio le había crecido el pie. Sin embargo, en Viña creemos también en la parte médica. Yo trabajo en el mundo hospitalario, en la parte médica, entonces yo le dije, bueno, hagamos esto, vaya al médico y compruébelo. Y literalmente, el médico le dijo, te creció el pie 2,5 cm. Hicieron las pruebas y a partir de ese día esta persona nunca más volvió a tener problemas de espalda, nunca más le volvió a doler la espalda, Siempre era un dolor y una quejadera y una molestia eterna, ¿verdad? O sea, todo el tiempo. Y con solo que le creciera el pie los 2,5 cm, ya la columna y todo se le ordenó y ya pues está bien, ya ella no usa el bastón, pero sí quería contarles este testimonio como parte también de lo que implica el poder de Dios y en este caso muy particular, el poder del testimonio. Ahora, también el poder implica reprender la naturaleza, callar a la naturaleza. Resurrección de muertos, que eso lo hemos visto ya en otras sesiones, implica lo que le pasó a Ananías, ¿verdad? Que murió por mentirle al Espíritu Santo. Eso también fue poder de Dios. Todavía en la tierra, Ken Fish lo dice así, yo no conozco a nadie que me pueda dar un testimonio de este poder como le pasó a Ananías, o una experiencia de poder como le pasó a Ananías. Pero es bíblico, ahí está. Y en algún momento lo vamos a ver, o de repente Dios no nos va a permitir vivirlo, pero ahí está. Eso también es parte del dunamis de Dios. Como yo iba haciendo esta enseñanza, y la vez pasada lo que hicimos los del grupo fue orar para que Dios, como para consagrarnos a Dios. Y parte de esto es empezar a ayunar como grupo, y aquellos que nos estén viendo más que invitados, ayunar como grupo
en los ejemplos bíblicos. El ayuno es de comida, no es de cosas. Hay medios ayunos, hay ayunos de 3 días, hay ayunos de 40 días, hay ayunos de agua, hay ayunos de pan y agua. Podemos ver distintos ejemplos bíblicos que los ayunos tenían un propósito también. Sin embargo, en este caso es ver la experiencia que Jesús tuvo en el desierto, donde él ayunó y oró por 40 días luego que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces yo voy a orar para darle el sí rotundo a Dios. Si usted está de acuerdo conmigo, lo puede hacer conmigo. Y empezar a ayunar como Dios te guíe. Esto no es una regla, no es religiosidad, como Dios te guíe. De repente es algo semanal, de repente usted escoge que son todos los sábados que vamos a orar por gente, o todos los domingos, o todos los miércoles, qué sé yo, medios días, o un día entero, o de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ya eso es cosa suya y Dios. Sí recomiendo tener mucha cautela si usted está con un tratamiento médico. Con esto yo no le estoy diciendo que deje su tratamiento o que tomes el tratamiento sin comida. Esa no es mi función. Mi función es motivar a que entremos en ayuno y oración, no necesariamente por un tiempo específico, sino como un estilo de vida. Ojalá semanalmente, bisemanalmente, que no sea algo de una vez al año, sino que sea algo de consagrarse, algo de intimar con Él, que no sea de aguantar hambre, sino que sea de intimar con Él. Así que voy a orar. Padre, gracias por este espacio que nos das, gracias por este tema tan importante y todas estas que hemos aprendido, Señor, al respecto de la dinámica de tu reino. Te entregamos nuestro corazón nuevamente, Señor, nos consagramos a ti, te damos un sí rotundo a ti, te damos un sí rotundo, Señor, en lo que quieras hacer para que tu propósito sea completado en nosotros. Te pedimos, Señor, que en medio de cualquier situación, batalla, tentación que podamos experimentar o que estemos experimentando, Señor, que podamos tener la revelación de tu paternidad en el proceso y que podamos vivir con la convicción de la victoria que viene. Y sobre todo, Señor, ver a Jesús como nuestro modelo, que luego que fue bautizado, luego que fue lleno del Espíritu Santo, luego que pasó por el desierto y fue tentado, salió lleno de poder a Galilea. Y eso te lo pedimos en nuestras vidas, Señor, que podamos experimentar los niveles de poder que tú das a tus hijos en acceso ilimitado, pero que sea algo entre vos y nosotros, como un trato personal. En el nombre de Jesús, amén.